Saludamos a todos los amigos y hermanos de la fe que en esta mañana nos están sintonizando por este medio social conocido como Facebook, por el cual utilizamos para poder llegar a todas las personas a nivel mundial. Cristo dijo en un momento que nuestra misión era llevar el Evangelio a todos los lugares de este mundo, a toda persona, para que no haya excusa el día de mañana que nadie les predicó la palabra de Dios. Pero antes de empezar con este maravilloso tiempo, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, para que todo salga correctamente al agrado de Él. Eterno y poderoso Dios, eres digno de toda adoración, de toda exaltación, Padre Santo. Tú eres nuestro único Dios, a quien yo y mi casa serviremos, Padre Santo, y todos mis hermanos de la congregación, más todos aquellos que desean conocerte, Padre Santo. Tú ya los conoces, Padre. Por eso te suplico, Señor, que pongas en su corazón el deseo de cada persona, Padre amado, para que en esta mañana, Señor bendito, puedan escucharte y puedan responder al llamado que tú haces a cada persona. Poderoso Señor, no permitas que mi boca salgan palabras, Señor, que sean productos del pensamiento humano, sino palabras que vengan directamente de ti. Porque cuando las palabras vienen de ti, mi Señor, son perfectas, son poderosas y son transformadoras, Señor. Por eso, amado Dios, yo le suplico en esta mañana, Señor, que sea usted el que hable a todos los que nos escuchan por este medio, Señor. Gracias, amado Señor, por este maravilloso tiempo en el que usted me da el privilegio de ser el portador de su palabra. Y todo este tiempo queda en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos de la fe que me están escuchando en esta mañana, hoy el Señor me ha permitido llegar en esta mañana hasta sus hogares con un nuevo mensaje que se encuentra registrado en el libro de Mateo, capítulo 9, del verso 9 hasta el verso 13. Mateo, capítulo 9, del verso 9 hasta el 13. Les damos oportunidad para que usted busque su Biblia, si la tiene, y podamos darle lectura a esta preciosa palabra que Dios nos está permitiendo hoy analizar y meditar en ella. El título del mensaje de hoy es El llamamiento de Mateo. El llamamiento de Mateo. Y la palabra de Dios dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta allí
la lectura de esta preciosa porción de la palabra. Siéntase cómodo, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que de inmediato damos comienzo a la predicación de este precioso tema que el Señor nos ha preparado hoy para meditar en él. Antes de empezar con aquel tema, es bueno conocer quiénes eran sus personajes. Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a llamarnos para alguna misión, algún propósito que Dios haya determinado en nuestras vidas mientras estemos en el cuerpo aquí en la tierra. Mateo, el que es llamado, fue un hombre del pueblo de Israel. Fue un hombre que en ese pueblo estaba ejerciendo el servicio de publicano o recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Este personaje era considerado por sus coterráneos como un traidor, porque los romanos odiaban también a los israelitas. Pero vemos aquí que la lectura de Mateo nos relata que este hombre no le importó exprimir económicamente hablando a su pueblo. Fue una persona tan desconsiderada con sus coterráneos. No tenía misericordia de aquellos que aún no tenían dinero. Aún a ellos les sacaba dinero de donde estos no lo tenían. Este es el tipo de hombre que Jesús le hace el llamado. Por eso vemos que en el primer versículo de la porción que acabamos de leer, el maestro dice: pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Analicemos primeramente la frase pasando de allí. ¿A qué se refiere esto? A que Jesús, antes de este evento o de este encuentro con Mateo, venía de realizar otro milagro. Y eso lo tenemos más arriba en los versículos del 1 al 8, donde Jesús sana a un paralítico. Jesús estaba ejecutando el ministerio. Antes del llamamiento de Mateo, primero se encontró con este paralítico a quien lo sanó. No vamos a hablar enteramente de este tema, pero antes que llegara donde Mateo, venía de realizar otros milagros con otros personajes que la Biblia los tiene registrados. Por eso empieza diciendo pasando de allí. Jesús constantemente estaba ejecutando su responsabilidad, aquella responsabilidad que Dios le había dado, que era sanar a los enfermos. Pero el objetivo principal no era sanar enfermos, esa era la parte complementaria. El objetivo principal era enseñar la palabra de Dios. Pero dentro del plan de Dios estaba que su hijo, para ser reconocido como tal, tenía que realizar grandes milagros. Aquellas cosas que el hombre no podía solucionar. Ni el más intelectual de los médicos podía sanar a estos personajes. Como vemos el caso del paralítico. La medicina no ha podido restaurar a una persona paralítica que ha nacido con esa condición. Pero nos damos cuenta que el Señor cumplía al pie de la letra lo que el Padre le había ordenado. Y entre ellos fue sanar a los enfermos.
luego de sanar a los enfermos, viene y llama también a la gente de la peor condición social. La gente de la peor condición social es rechazada por la sociedad. La sociedad no quiere saber de personas que tienen una condición social tan deplorable, como era el caso de los recaudadores de impuestos. Eran personas que cobraban más del porcentaje que Roma les había establecido que cobrasen. Si Roma les había establecido cobrar el 10%, los publicanos cobraban el 20 o hasta el 25%. Por eso que estos personajes en determinados momentos se hicieron millonarios. Dice la Biblia que se hicieron ricos. Por eso estas personas eran tan odiadas y tan despreciadas por la sociedad, porque no tenían compasión de nadie. Pero a Dios eso no le importó. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que todo pecado le es perdonado al hombre. Solo uno no es perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. El hombre pudo haber cometido en su pasado cosas terribles ante los ojos de los hombres, pero ante Dios hay esperanza. Por eso este publicano, ante los ojos de los ancianos de Israel, ante los ojos de aquellos escribas y fariseos, eran personas que no tenían esperanza por la condición social que tenían. Eran despreciados. Bien. Como decía Mateo en el primer versículo, dice que Jesús, pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿En dónde? Que estaba sentado en el banco ¿de quién? De los tributos públicos. Este hombre tenía como empleo recaudar los impuestos que Roma había establecido sobre la nación de Israel. Ese era su oficio diario. Para Mateo era algo normal lo que estaba haciendo. Mateo tenía una responsabilidad ante el Imperio Romano. Y su trabajo consistía en cobrarle los impuestos a cada poblador del pueblo de Israel. Pero es a este personaje que es tan odiado y detestado por la gente, a quien Jesús, cuando pasó, lo vio. Pero aquí hay algo interesante en el maestro. El maestro pasó y lo vio, y quizás lo vio con ojos de compasión, con ojos de misericordia. Miren, la Biblia nos enseña que Jesús lo llamó. A Jesús no le importó que estaba sentado robándole al pueblo. No significa que Jesús esté de acuerdo con lo que hacía Mateo. No. Significa que Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El hombre. ¿Por causa de qué? Del pecado. Así es, amados hermanos y amigos, porque la Biblia señala claramente en Romanos 6:23 que por cuanto todos, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto también todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mire, hermanos, amados amigos, Jesús sabe que todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda, porque todos hemos nacido en una condición
de rechazo ante Dios, pecaminosa, porque Dios no se agrada del pecado. Por eso tenemos varias preguntas sobre este tema, el cual dice, ¿quién es llamado? Así como Jesús llamó a Mateo, nos estamos haciendo esta pregunta en estas horas de la mañana. ¿Quién es llamado? Literal A. Todos somos llamados por Dios. Así es. Todos somos llamados por Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado ante Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, tal como lo describe el libro de Romanos. Hermanos y amados amigos, todos somos llamados por Dios. La pregunta dentro de esta otra pregunta es, ¿cuántos verdaderamente de los que somos llamados vamos a responder ese llamado? Esa es la clave importante de esta pregunta. Dios está llamando a toda la humanidad al arrepentimiento. Pero lamentablemente no todos los seres humanos queremos obedecer a ese llamado. ¿Por qué? Aquí viene la primera pregunta, ¿por qué? Porque habemos hombres y mujeres que tenemos cosas dentro de este mundo a las cuales valoramos más que a Dios. Ejemplo, nuestro trabajo, nuestros amigos, las fiestas, alcohol, droga, sexo, fama, dinero, todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece, a eso el ser humano le está dando el mayor valor antes que a Dios. Mucha gente aún de muy buena condición social, no hablo de la parte económica, sino hablo de la parte moral. Aquellos grandes personajes, hombres y mujeres respetuosos, que nunca se los escucha hablar de mala manera, que conservan una excelente educación, que quizás también son personas que son honestas, amigos de los pobres, pero que a la hora del llamado de Jesucristo le dijeron no. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso con el Señor. Porque ellos saben que después de aceptar a Cristo, ellos deben de orar, adorar, leer la palabra, asistir a las reuniones, y es lo que no desean hacerlo. Por eso, lamentablemente, dice la palabra de Dios que no todos los llamados van a ser escogidos, sino lamentablemente pocos. Muchos serán llamados y pocos los escogidos. Y así es, toda la humanidad ha sido llamada por parte de Dios, pero no toda la humanidad lamentablemente podrá salvarse, porque no toda la humanidad querrá decir, heme aquí, Señor, dispuesto estoy para servirte, porque primero está aquella otra cosa más que el Señor, sea lo que sea. Eso te está separando de Dios. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, hoy en esta mañana Dios te hace un nuevo llamado y te dice, escucha mi voz y responde, porque yo quiero salvar tu alma el día de hoy. Por eso hoy el Señor ha permitido que usemos la experiencia de Mateo. Mateo era lo peor de aquella época. Él no tenía ni siquiera consideración con la gente pobre. Aún a la gente pobre que no tenía le sacaba dinero con tal de él recibir el impuesto que Roma había decretado. Y así habemos personas que no tenemos misericordia de nuestros semejantes. Y Mateo era uno de ellos. Pero aún así, en esa condición que él se encontraba, el Señor Jesús lo vio y lo miró con compasión. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Y le dijo, sígueme. Miren, hermanos y amigos, solo Jesús dijo una palabra, sígueme. Aquí es donde nos estamos dando cuenta que Mateo, a pesar de haber sido lo más despreciable de aquella época,
sintió algo hermoso dentro de su corazón. Y respondió al llamado del Señor Jesús con una sola palabra que se decía: sígueme. Sígueme. Qué hermosa palabra de aquel que nos creó. Hoy en día mucha gente no le basta con solo en la primera oportunidad de escuchar el mensaje. Mucha gente tiene la excusa de decir en su boca: yo necesito 3, 4, 5, 20 años para aceptar a Cristo. No, mi amado amigo, no te engañes. Porque a Jesús no le podemos decir: espérate, después te busco. Jesús no es como usted o como yo, a quien sí le puede decir: después te busco. A Jesús nadie lo puede dejar esperando, porque Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nadie lo debe dejar esperando. Jesús es un ser fuera de serie. Él, para salvarnos a nosotros, no dijo: espérense, sino que dijo: Padre, yo estoy dispuesto a salvar a la humanidad y me pongo mi vida para que ellos puedan ser salvos. Pero muchas personas hoy en día tienen que hacer esperar al Señor. Todavía no estoy listo. Todavía Dios no me ha tocado. O la otra excusa que saben poner es que no estoy preparado. No le obedezcas a Satanás, porque Satanás es el que está poniendo esa respuesta en tu cabeza. Cuando oigas el llamado del Señor, responde inmediatamente, porque no te está llamando cualquier hombre, te está llamando el Hijo de Dios. Y a Él nadie lo puede hacer esperar. Qué precioso lo que dice la palabra del Señor en el primer versículo de lo que estamos leyendo. Después de que Jesús le dice: sígueme, mire lo que dice Mateo. Se levantó y le siguió. Mateo no hizo la pregunta: ay, es que Señor, estoy trabajando, cobrando los impuestos, después de que termine mi trabajo voy. No. El ejemplo es claro. Mateo dejó lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Para seguir al Señor. Mateo no lo hizo esperar a Jesús. Jesús le dijo: levántate, sígueme. Una sola palabra: sígueme. Palabra tan poderosa en los labios del Hijo de Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas 19:10, mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Efectivamente, bajo el ojo humano, Mateo ya estaba perdido. Porque era tan miserable, era tan despreciable. Pero a eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. ¿Pero para quién? Para los ojos de los hombres. Cuando nosotros vemos un delincuente, un drogadicto, ya está perdido. No, para el Señor nada está perdido, excepto el que blasfemó contra el Espíritu Santo de Dios. Ese sí está perdido. Aquel que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son los que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios? Son aquellos que niegan toda la veracidad de las cosas que Dios realiza, como hicieron los escribas y fariseos, de decirle a Jesús que todas las cosas que Él hacía, los hacía por obra de Beelzebú. Todos aquellos que dicen que el Señor les envía a decir una cosa y Dios nunca les dice nada. Cuidado con aquellas personas que dicen que Dios les habla. Dios es santo. Dios
hace las cosas en su tiempo. Yo no digo que Dios no le pueda hablar a una persona, sí, pero lo habla a través de la Biblia. En este tiempo ya no lo hace de manera audible como antes lo hacía. Quizás lo haga en sueños, quizás lo haga en visiones, porque la Biblia también lo enseña. Pero directamente, como le hablaba Moisés a Elías, me parece algo extraño. La Biblia no me relata algo así. Peor aún si soy una persona que no vive bajo la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que el Señor ama ¿a quién? A quien lo ama a Él. Y una persona que desobedece a Dios, que está en contra de Dios, que daña a la iglesia, que separa a los hermanos, no es de Dios. Que abandona la obra, no le importa dejar a un lado a las ovejas, no es de Dios. Por eso es difícil que Dios hable a este tipo de personas, que encima mienten tan descaradamente. No tienen vergüenza. Por eso es que mucha gente no le gusta escuchar estos mensajes. ¿Por qué? Porque estos mensajes le revelan lo que ellos tienen escondido dentro de su corazón. Creen que por poner una cara inofensiva están diciendo que son santos. Dice la Biblia que los lobos se disfrazan de ovejas. Eso significa cuando una persona pone la cara de ángel y dentro de sí guarda un verdadero demonio. Lobos disfrazados de ovejas dentro de las congregaciones, que solo dañan y destruyen. Por eso el Señor llama a Mateo. Él responde, y Mateo, un hombre que habiendo sido malo, se vuelve a Cristo y da un giro completo a su vida. Abandona todo lo malo que hacía, porque Mateo más adelante se convierte en uno de los discípulos de Cristo, en uno de los apóstoles. Este es el ejemplo que nosotros debemos de imitar en horas de la mañana. Un cambio verdadero, para eso es el llamado que Dios le hace a usted y a mí, a un cambio verdadero. No importa lo que haya hecho usted antes, si mató, si violó, si robó, pero si se arrepiente de todo corazón, Dios es tan bueno que lo escucha y lo perdona. En 1 Corintios 1:27 dice así: sino que lo necio del mundo, mire, lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo débil. Así que aquellas personas, más que nada de la congregación, que se consideran eruditos de la palabra, que ya no necesitan consejo de nadie, déjame decirte que aquel que pretenda ser el mayor entre los hombres en el cielo será llamado pequeño. Y aquel que hoy es pequeño entre los hombres, humilde de corazón, en el cielo será llamado grande delante de Dios. Si usted es un hermano de la fe que conoce mucho de las Escrituras, enseñe con amor a su prójimo. Pero no intente ponerse muy superior a su hermano, porque eso a Dios no le agrada. Mateo dio un cambio completo, un giro completo a su vida, se transformó, se convirtió. Cuando él lo llamó Cristo, sintió una inmensa alegría. Mire, es como él, si él ya conocía que verdaderamente su vida iba a tener sentido. Porque quizás en el tiempo que él recolectaba los impuestos para Roma, su vida no tenía sentido a pesar de haber tenido tanto dinero. Porque también sabemos que el dinero no compra la felicidad. El dinero no compra la salvación.
El dinero solamente te puede comprar bienes materiales y ciertas cosas de salud, porque ni aún la salud completa la puedes tener con el dinero. Entonces Mateo, ¿qué es lo que hace? Sigue al Señor con alegría. Y Jesús también le dice, hoy comeré contigo en tu casa. Mateo lo recibe al maestro en su casa. Así es. Sigamos viendo, dice 1 Corintios 1:28, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Miren. Y en el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que yo soy el reverendo fulano de tal. Yo soy el profeta o la profeta fulana de tal. No, mi amado amigo. El Señor vino a llamar, o vino a llamarte a ti y a mí, a los que estamos dispuestos con un corazón sencillo y humilde a responderle, heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto a seguirte y a servirte. Segunda pregunta dentro de quién es llamado. ¿Con qué fin el Señor nos llama? ¿O con qué fin somos llamados? El primer punto dice, para que procedamos a un verdadero arrepentimiento. Para que procedamos a un verdadero arrepentimiento. Es que, mi amado amigo, si Jesús llamó a Mateo, llamó a un pecador que estaba en una condición de muerte. Y para que los pecados puedan ser perdonados, es necesario que haya primero un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Segunda de Crónicas 7:14, veamos qué nos dice. Si mi pueblo que lleva mi nombre, miren, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Esa era la conducta de Mateo, era mala, pero él la abandonó, dice, ¿ya? Y abandona su mala conducta. Yo, ¿quién es yo? Dios. Lo escucharé desde el cielo. ¿Qué más? Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amado amigo y hermano que me está escuchando, si tú y yo no nos arrepentimos delante de Dios, ¿cómo Dios podrá primero bendecirnos, cuidarnos, levantarnos, alentarnos? Si estamos en constante pecado. Y más aún dentro de la iglesia de Cristo, vemos hermanos que conocen que no debemos de pecar y sin embargo pecamos deliberadamente. Dije en alguna ocasión, está bien que nos equivoquemos, pero dice el Señor que no lo debemos hacer de forma deliberada. ¿De qué estoy hablando con deliberada? Con causa de conocimiento. Bueno, sé que el pecar es malo, me voy a tomar la cervecita escondidito, esperando que nadie me vea. Pero déjame decirte que aunque lo hagas escondido ante los ojos de los hombres, el más importante ya te vio y se llama Jehová de los ejércitos. De él tú no vas a poder escapar, porque no importa que la gente no te vea, porque la gente no es la que te salva. El que te salva se llama Jehová de los ejércitos. Y él ya te vio.
en lo más profundo de la tierra, donde tú te puedes esconder, allá los ojos de Jehová te contemplan y te ven. No podrás escapar de la mirada de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos arrepentamos después de ser llamados. Y eso es lo que hizo Mateo. Mateo, después de ser llamado, él se arrepintió de todo el mal que le había hecho a todos sus coterráneos. Y este hombre, todo el dinero que había recaudado, era tantos millones. ¿Qué hizo? Lo devolvió 4 veces a cada persona que había perjudicado. Miren, eso se llama arrepentimiento. No le importó a él volverse a quedar quizás pobre, pero él retribuyó el dinero a quienes se lo había robado. Nos estamos dando cuenta. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. No un arrepentimiento fingido, que yo le digo al Señor, me arrepiento, y dentro de la iglesia estoy causando destrozos. Primera de Juan 1:9, mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así es, amado amigo y hermano. Debemos de confesarle a Dios todo el mal que hemos hecho, pero con una tristeza de corazón, hermano. Ese es el verdadero arrepentimiento. No hacerlo porque simplemente yo lo sé que debo de hacerlo. Debemos de hacerlo de una manera arrepentida. Señor, sé que ofendí a mi familia, sé que ofendí a mis hermanos, a mis amigos, pero con un dolor en el corazón. Quizás con lágrimas, pero lágrimas verdaderas, porque hoy tenemos también dentro de las iglesias aquellas lloronas que arman el teatro. Aquellas lloronas que lloran con tanta aparente veracidad para que la gente crea que son de Dios. No, amigo, no se deje convencer por las lágrimas, porque son lágrimas de cocodrilo. Las verdaderas lágrimas nacen de un corazón, o brotan de un corazón arrepentido, un corazón que ya no quiere volver a hacer más lo malo. Y eso lo hizo Mateo. Ya no quiso volver a hacer más lo malo. De allí para adelante, Mateo comenzó a agradar a todos sus hermanos. Comenzó a agradar a su prójimo como Dios manda. La segunda razón de por qué con qué fin somos llamados: para abandonar la vieja naturaleza o al viejo hombre. Así es, amado amigo. Mateo es el ejemplo del tipo de pecador de la más terrible condición, que dejó toda su mala naturaleza para convertirse en un nuevo ser. Es el ejemplo de un verdadero nacido de nuevo. Miren, Mateo lo es. Un hombre que ya no volvió a las viejas andanzas. En las iglesias tenemos cristianos todavía que practican lo que antes hacían. Dios nos llamó para dejar esa vieja vida a una nueva, a una vida diferente, a una vida con propósito. Si antes te gustaba decir malas palabras, insultar, fumar, tomar alcohol, cosas desagradables, si tú eres ya de Dios y si naciste de nuevo, ya no lo vas a volver a hacer. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso dice, para abandonar al viejo hombre. Efesios 4:22, mire lo que nos dice. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir,
os despojéis del viejo hombre, miren, que se corrompe según los deseos engañosos. Así es. Dentro de las iglesias tenemos todavía creyentes, por eso yo siempre los llamaré solo creyentes, que todavía andan enfiestados. Celebran las mismas cosas que el mundo celebra. Cuando Dios dice que nos apartemos del mundo, que no sigamos la corriente de este mundo, y tenemos líderes que todavía practican tales cosas. ¿Cómo es posible que si Dios me llamó para una vida nueva, yo siga todavía haciendo las cosas que hacía en el pasado? Y pretendo ser maestro, pretendo querer enseñar lo que no estoy viviendo. ¿Cómo Dios se va a agradar de ti si tú predicas falsa doctrina con tus hechos? Tu boca dice una cosa, pero tus hechos dicen otra cosa. Dios no está contigo por mentiroso o mentirosa que eres. No te hablo con odio, te hablo de una manera que comprendas y entiendas que no debes de seguir en ese camino. No puede ser posible que Dios me haya llamado y yo todavía anhele hacer las cosas del mundo. ¿Qué clase de creyente o cristiano soy? Mateo dio ese giro completo. Él abandonó la vieja naturaleza. Él ya no quiso saber más de ser un hombre millonario. Él se despojó del dinero, lo devolvió todo. Pero habemos creyentes dentro de las iglesias que predicamos, que somos maestros, que cantamos en una sucia condición en la que estamos viviendo. Por eso es que el evangelio hoy en día es criticado. Por eso que la gente hoy en día ha endurecido su corazón, que no quiere saber nada de Cristo por culpa de esos malos creyentes. Gente que son mal ejemplo dentro de la iglesia. No viven un verdadero evangelio, un evangelio como el que Cristo vivió, un evangelio como el que Mateo vivió. No, amigo, no, hermano, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Hablar de Dios no te garantiza que entrarás en el reino de los cielos, porque los escribas y fariseos hablaron de Dios y ellos no entraron. Posiblemente Nicodemo sí fue el único, o quizás por ahí algún otro más. Pero tenemos el ejemplo de los fariseos. Ellos eran los que transcribían las escrituras. Ellos las estudiaban y hablaban de Dios. Mire, ayunaban casi todos los días. Hoy en día la gente cree que con un simple ayuno ya somos salvados. Mentira. ¿De qué te sirve ayunar tanto si tu corazón odia a tu hermano? ¿No sabes que cuando ayunas odiando, tu condición se vuelve peor que antes? Porque no estás engañando al hombre, estás engañando a Dios. Y no debes ayunar si no estás en santidad. Ayuna para que ese ayuno, vive en santidad para que ese ayuno tenga el poder que verdaderamente tiene en tu vida. Por eso Mateo es el ejemplo de aquel hombre de mala condición, de pésima condición, que se convirtió en el profeta de Dios, en el discípulo de Dios, en uno de los apóstoles. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Así es, hermano. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos, en el momento de bautizarnos,
al estar sumergidos en el agua, le decimos al Señor, Señor, yo estoy muriendo para el mundo. Eso debe de ser verdad en tu vida, hermano. Tienes que haber muerto espiritualmente para el mundo. Pero si tú, como cristiano entre comillas, sigues drogándote, sigues haciendo cosas desagradables delante de los ojos de Dios, déjame decirte que tú no has muerto para el mundo, porque el mundo te sigue amando, porque la palabra de Dios dice que el mundo ama lo suyo. Amén. Tercera pregunta, con el fin de que somos llamados, para convertirnos en hijos de Dios. Así es, hermanos. Mateo, con el gran cambio que Dios, ahora sí pasó a ser hijo de Dios. Porque un hijo de Dios camina en luz y no en tinieblas. Lucas 6:35, vamos a respaldar este versículo con esta pregunta con este versículo. Lucas 6:35. ¿Cómo es el comportamiento de un verdadero hijo de Dios? Miren, y esto sí ya lo hizo Mateo después de ese llamado. Miren, antes bien, amad a vuestros enemigos. Volvemos a repetir, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Vea usted eso. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. O sea, aún una persona como Mateo recibió la bondad de Dios y por eso lo llamó. Por eso Dios hace el llamado a toda la humanidad. El problema grave es que no toda la humanidad responde a ese llamado. Ese es el gran problema. Por eso un hijo de Dios verdadero va a ser reconocido por el bien que este hombre haga o esta mujer haga. Ya los hijos de Dios no andaremos en contiendas, huiremos de las contiendas, huiremos de la mezquindad, huiremos del chisme, del cuento. Hermanitos que todavía andan por ahí chismeando, hablando mal de su hermano, hablando mal de su prójimo, eso a Dios no le agrada. Por eso es que esos corazones se endurecen, se vuelven tristes, se vuelven rebeldes y por último se van. Juan 1, 12, 13, mire lo que nos dice. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Efectivamente, así es, mi amado amigo y hermano. Mateo recibe el llamado de Jesús: sígueme. No era cualquier persona quien lo estaba llamando, lo estaba llamando el mismo Hijo de Dios. Y lo bueno de Mateo fue que no se rehusó a seguirlo, no preguntó, sino que inmediatamente se levantó y lo siguió. Dejó atrás botado todo. Mire, eso hace un verdadero hijo de Dios. Deja atrás botado todo. No dice tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de acá, o estoy ocupado, o estoy en esta otra cosa. Hoy dentro de las iglesias lo que más se escucha es gente ocupada a la hora de servir al Señor. Las ocupaciones son tan increíbles que justo aparecen cuando tenemos
tenemos que servir al Señor. Pero cuando estamos en algo que nos agrada tanto, las ocupaciones desaparecen, como por arte de magia. Es increíble. Por eso, amados amigos y hermanos que me escuchan, para convertirnos en verdaderos hijos de Dios, tenemos que dejar todo lo que dejó Mateo. Mateo dejó todo por seguir a su maestro. No le importó cuánto dinero quedaba botado. No le importó todo ese cargo de autoridad que él tenía, sino que simple y llanamente obedeció a aquel que lo llamó. Y no se rehusó. Qué grande es nuestro Dios. La otra pregunta. Para tener un compromiso con Dios, para eso fuimos también llamados, para tener un compromiso con Dios. Deuteronomio 27:10, mire lo que nos dice. Deuteronomio 27:10. La palabra de Dios nos dice: por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Dentro de la voluntad de Dios está el deseo de nuestro Señor, es que nosotros seamos comprometidos con Él. Y así pasó también Mateo a ser un hombre comprometido con Dios. Abandonó el banco de los tributos, abandonó todo el dinero que le generaba el banco de los tributos, abandonó el gran cargo que tenía, que el Imperio Romano le había dado. No le importó, sino que vino al llamado de Dios y a obedecer lo que Dios le ordenaba. Eso hizo Mateo. De allí para adelante, como nueva criatura que él era, comenzó a adquirir grandes compromisos para con Dios. Era un hombre comprometido con Dios. Un hombre de compromiso con el Señor. Ya él quizás tuvo que levantarse a tempranas horas para orar. A tempranas horas para leer las Escrituras. Ya su preocupación no estaba en ir a dar el dinero a los romanos. Y ahora su preocupación estaba en ir a dar el alimento a los necesitados, que era la palabra de Dios. Mire cómo Dios transforma. Mire cómo Dios cambia. Por eso él se convirtió en uno de los apóstoles de Cristo. Romanos 12:1-2 también dice lo siguiente: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo. Mire la recomendación que está haciendo el Señor a los cristianos verdaderos. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuestro compromiso está con el Señor de trabajar esmeradamente en las cosas de Dios, como predicar su palabra, como leer su palabra, meditar en ella entre familia, meditar en la palabra. Ser consejero para los que están padeciendo momentos difíciles, pero con el ejemplo en nuestras vidas. ¿Cómo yo me voy a atrever a ser ejemplo para otra persona viviendo en odio, en amargura, en rebeldía? Hay gente que quiere ser maestro viviendo en esta condición. No puede ser posible.
No puede ser posible. ¿O es que no le damos importancia a lo que dice el Señor en la palabra, que le preferimos creer a lo que un hombre venga y nos diga? No, hermano, hermana, tú estás bien, tranquilo, no te preocupes, puedes ir y predicar con facilidad. La palabra me dice otra cosa. La palabra me dice que yo debo de ser luz en el mundo. Y eso de ser luz significa que tengo que ser ejemplo para los demás. ¿Cómo es posible que yo, odiando a alguien, yo me atreva a predicar del amor a otra persona? Sería un reverendo hipócrita. No puede ser posible. Segunda gran pregunta, reacción al llamar. A pesar que estaba, mire lo que pasó con Mateo, a pesar de que estaba trabajando en el banco de los tributos, nunca dijo estoy ocupado. Esa es la característica del verdadero cristiano, que cuando alguien necesita de tu ayuda, nunca le debes decir estoy ocupado. Por eso ustedes escucharán de mi boca que siempre les digo, para Dios sí tengo tiempo, para el mundo no lo tengo. Porque Dios es importante en mi corazón. Pero hoy en día habemos líderes, por lo menos el de silla, el de banca, a la final. Pero maestros, ancianos, pastores, que va un alma o una oveja con problemas y le dice, quiero un consejo. Uy, ahorita no tengo tiempo. Ven después, estoy ocupado. Ay de ti que hagas eso, porque estás rechazando una oveja de Cristo. Por eso el Señor le preguntaba muchas veces a Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú en verdad me amas, Pedro? Pedro le decía que era capaz de dar la vida, pero Jesús le seguía preguntando, tú dices que me amas, ¿en verdad me amas? Jesús sabía lo que hay en el corazón del hombre. Si yo digo amar a Dios, yo tengo que amar a las almas. Y no tengo que dejarlas esperando, porque si llego en el momento o en aquel momento a buscarlas, quizás ya sea demasiado tarde. Hoy es el momento donde debemos atender a la persona que nos busca. No importa quién sea, no importa la hora que sea. Atiende a tu prójimo, porque el Señor nunca nos dejó esperando a nosotros. Primera de Corintios 15:58, vea lo que dice. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así es, querido amigo. Mucha gente dirá, ay, la congregación del hermano de Martínez está sin gente. No importa que esté sin gente. ¿Sabe? Me siento más contento. ¿Sabe por qué? Porque me parezco más a Cristo. Cristo lo rechazó la humanidad, casi la humanidad entera, en su tiempo. Aquellos que el Señor había sanado, había alimentado, esa misma gente le dijeron, crucifícalo. Lo rechazaron. Jesús me enseñó en su palabra que por amor a su nombre el mundo nos rechazaría. Y eso es lo que está pasando, pues. Yo me preocuparía que la gente esté hoy, hermano Martínez, usted me cae súper bien. Ahí estaría preocupado, porque la palabra dice que el mundo ama lo suyo. Es raro ver a un cristiano bien amado por el mundo. Si nos movemos a la historia bíblica, los discípulos de Cristo todos fueron rechazados y por ende asesinados.
La primera iglesia, todos fueron rechazados y por ende asesinados. Los profetas, todos fueron rechazados y también fueron asesinados. Nadie los quería, ¿por qué? Porque eran de Dios. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida? Tú que la gente te sigue. ¿Ah? ¿Será que Dios está contigo? Esto no es con dedicación a nadie, si por ahí alguien quiera decir esto. No. Sino que el mundo ha llegado a niveles alarmantes. Hoy vemos actuación de los cristianos que verdaderamente sorprenden. Por eso el Señor dijo que la apostasía se va a recrudecer con el pasar de los años. Y hoy estamos en esos tiempos. Congregaciones donde gente se ponen a celebrar cumpleaños. Arman fiestas. Al pastor lo sientan en el trono como que fuera Dios. Y le llevan los regalos al trono. Meten las celebraciones del mundo a la iglesia. La iglesia no es para celebrar nada de este mundo. La iglesia es para adorar al nombre del Dios vivo y verdadero. Amén. Porque Él es el único merecedor de toda adoración. No el hombre. Por esto muchos quizás me odien. No importa. Pero hasta el final seguiré. Porque para esto Dios me levantó. Para que no calle, sino que hable cuando tenga que hablar. Juan 12:26. Mire lo que dice. Quien quiera servirme, debe seguirme. Mire lo que dice. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. No dice al que está normalmente en todos los cultos. Los fariseos estaban en todos los cultos. Es aquel que hace la voluntad de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas de este mundo. Amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Como cristianos usted y yo estamos haciendo esto? Esa es la pregunta. Esa es la gran interrogante. Gente que ponemos una cara de lánguido tratando de confundir que somos verdaderos cristianos. No, por tu cara de lánguido no eres cristiano, es por tus obras. Dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. No es por la cara de lánguido que ponga. Otra pregunta. No preguntó, otra característica de Mateo. No preguntó quién era el que los llamaba. Miren, Mateo no se levantó y dijo, bueno, ¿y por qué debo de seguirte? Mateo no hizo eso. Mateo inmediatamente oyó la llamada y le dijo, sígueme. ¿Y qué dice la Escritura? Se levantó y le siguió. No dice, le preguntó. Este es el ejemplo de aquel hombre de Dios que se levanta al llamado de Dios y va a hacer la voluntad de Dios sin preguntar. Hoy lo que se ve en las congregaciones, hermano, vaya, predique al recinto X. ¡Uy! ¿Y cuántos kilómetros hay para allá? ¿Y entrará carro por allá? No, hermano. Dios no quiere esa clase de cristianos cómodos. Dios quiere cristianos valientes que no pregunten. Así como el soldado en el ejército cuando recibe la orden de su capitán: soldado, vaya al combate. A la orden, mi señor. Y va corriendo. El soldado no pregunta.
¿por qué me manda a mí, Señor? Imagínese un soldado preguntando eso. Inmediatamente su capitán lo encierra y le da palo. Y el cristiano, hermana fulana de tal, vaya y predique. Uy, yo no puedo hacer esto. Yo no estoy listo. Dios cuando te llamó no te dijo, ¿estás listo? Dios te llamó para que le obedezcas, para que primero te arrepientas, le aceptes y luego le obedezcas todo lo que Él te ordene. Si hay un tiempo para prepararse, pero nunca preguntes por qué tienes que hacer lo que estás haciendo para el Señor. Génesis 12:1, tenemos un ejemplo en Génesis 12:1 al 4. Mire lo que dice la palabra. Busque, mi amado amigo y hermano. Pero Jehová había dicho a Abraham, mire este ejemplo. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren los voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, mire, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tremendo ejemplo. Un hombre por eso reconocido como el padre de la fe. Un hombre que cuando oyó la voz de Dios que le dijo que se salga de su casa y vaya a servirle al Señor, él no le dijo, Señor, ¿a dónde me vas a enviar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y dónde es eso, Señor? ¿Y habrá carro para allá? ¿O hará caballos para allá? Hoy en día tenemos miembros dentro de las iglesias que cualquier excusa ponen delante del compromiso con Dios. Es que estaba trabajando y por eso no pude venir al culto el día de hoy. Es que estuve ocupado y por eso me retrasé. Es que no puedo ir a acompañarlos porque tengo que atender a tal persona. No, amigo. Así como Jesús le dijo a aquel discípulo que iba a enterrar a su padre, deja que los muertos entierren a su muerto y tú sígueme. Así te lo está diciendo a ti hoy día el Señor. Deja todo lo que tú estás haciendo y sígueme. Yo no te estoy preguntando, yo te estoy ordenando, te dice el Señor. Sígueme. Pero si tú no lo sigues, ay de ti, no quisiera estar en tus zapatos. Quizás muchos crean que esto es mentira, pero llegará el día que esto se convertirá en una amarga realidad. Todos los que no le quisieron obedecer, lamentablemente, sufrirán las consecuencias. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Ese es el ejemplo y la característica de una persona dispuesta para el Señor. Los famosos ocupados, quédense en sus ocupaciones, que Dios, perdóneme la expresión, va a sonar muy fuerte, pero Dios no necesita a las personas que están ocupadas. Dios necesita gente que tenga tiempo para Él, dispuestos para Él. No me malentiendas, tampoco te llamo a que seas una persona ociosa.
Pero si tú tienes ocupaciones, tienes que saber administrar tu tiempo para no descuidarte de las cosas del Señor. No pongas como excusa tus responsabilidades diarias, porque quedarás como Marta y María cuando estaba Jesús en la casa de ellas. Marta era una mujer que estaba en los quehaceres domésticos, aún estando el Señor en su casa hablando de la palabra. Era la mujer que su prioridad era los quehaceres. Por eso es que ella no escuchaba la palabra de Dios. Por eso ella desatendía lo que Dios decía, porque para ella era más importante el quehacer antes que la palabra de Dios. Y todavía Marta le dice: Maestro, mira a mi hermana María, no me ayuda en los quehaceres del hogar. El Señor Jesús movió su cabeza y dijo: Marta, Marta, no te afanes tanto en esto, porque María escogió la mejor parte. Es que el escuchar la palabra es la mejor parte para el ser humano, porque la palabra de Dios nos lleva a la salvación eterna. Los quehaceres no te llevan a la salvación eterna. Los quehaceres te alejan de la salvación eterna. Porque como Marta, estando el gestor de la vida dentro de su casa, no lo escuchaba. Así engaña a Satanás. Genera distracción en nuestra vida para que no le prestemos atención a la palabra. Pero muchos caemos en ese engaño. Por eso Mateo, él no cayó en ese engaño, sino que directamente: aquí estoy listo, Señor. Y respondió al llamado. Y le siguió. Y trabajó para el Señor. A tal punto que es uno de los 12 apóstoles. Tremendo ejemplo. Mateo no se preocupó por las obligaciones que estaba realizando en ese momento. Marcos 22:5, mire lo que dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Esto era en las bodas, cuando el dueño de casa envió a sus siervos a invitar a aquellos convidados a las bodas, y presentaron excusas y se fueron, dice, el uno a su labranza y el otro a su negocio. Mire, y en Lucas 14 de 18 al 20, mire lo que dice, algo similar: y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. En Lucas 14, 18 al 20, mire lo que dice: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¡Wow! Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Excusas para no acudir al llamado de Dios. Terrible. Esa es la situación también que vivimos en las iglesias en los días actuales. Creyentes que dicen ser cristianos, pero cuando llega la responsabilidad huyen de ella. Presentan excusas y no trabajan en la obra, sino que más vale la destruyen y se van como si nada, pensando que en otra obra podrán encontrar el perdón de Dios. ¡Qué tremendo! Dios no estará con aquellos. Dios no está con aquellos. Podrán decir en su boca que estarán hablando de Dios, pero mientras destruyeron otra obra, no serán de Dios, porque Dios no los ama.
La palabra me lo enseña. Dios no los ama. Dios no está con ellos. Aunque el edificio donde se encuentren sea un edificio hermoso, solo serán ruinas después de que Dios destruya este mundo. Porque Dios no viene a llevarse edificios, Dios viene a llevarse a su iglesia. Y la iglesia de Cristo somos todos los hombres y mujeres que hacemos la voluntad del Padre. Esa es la iglesia de Cristo. Ni siquiera dijo, tengo que pensarlo. Mateo ni siquiera dijo esto, tengo que pensarlo. Hay mucha gente, esto es para los que no conocen a Cristo. Hay mucha gente que les predican el Evangelio, les hablan del Evangelio, los visitan 1, 2 o 3 veces y pasan 2, 3, 4, 5 años y siguen pensando. No te preocupes, que te quedará el tiempo de la tribulación para que sigas pensando todo ese tiempo. Cuando te des cuenta que no te has ido con Cristo, con el anticristo vas a seguir pensando. Y allí será más difícil la oportunidad de salvación para ti, amigo, que todavía no has aceptado a Cristo. Por eso hoy te insto, escucha el llamado. Responde como respondió Mateo. Arrepiéntete como lo hizo Mateo. Y comprométete con Dios como lo hizo Mateo. Y verás la vida eterna en tu vida. Santiago 4:14 dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del hombre. El ser humano habla como que si estuviera seguro que más tarde va a vivir. Y no se da cuenta que en este versículo nos está diciendo una gran verdad, que somos como neblina. La neblina dura poco tiempo que la vemos y luego se desvanece. ¿Y dónde está la neblina que estaba aquí? Ya no está más. Así es la vida del ser humano, y eso te quiero hacer entender, que si no aceptas a Cristo el día de hoy, tu vida puede desaparecer como la neblina. Y por ende, cuando abras tus ojos, quizás te encuentres en medio del tormento eterno. Como vemos en el caso de Lucas 12:20, a un hombre que estaba más preocupado de sus bienes materiales, mire lo que dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Gente preocupada por el dinero, por los bienes materiales, y no se da cuenta que cuando lo junte todo, puede en media hora o 10 minutos morir. Y todo lo que hizo quedará para otra persona. Mire qué impresionante. Por eso no debemos de hacer esto. Mateo no lo hizo, ni siquiera dijo tengo que pensarlo. Mateo no dijo voy a pensarlo, sino que él inmediatamente dejó botado el dinero y lo siguió al Señor. Esa es la respuesta a un verdadero llamado. Esa es la respuesta de un hombre que quiere servir al Señor. Mateo solo obedeció y lo siguió. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Así es. Cuando usted y yo obedecemos al Señor y lo seguimos, vamos a ser árboles que generen harto fruto, capaces de llamar a otros al arrepentimiento. Vamos a lograr que otros pasen de muerte a vida. Mire, amigo,
nos convertiremos en bendición para los demás. Seremos de gran bendición para otras personas. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este versículo me encanta. Niéguese. Habemos creyentes dentro de las iglesias que todavía seguimos: es que este hermano me vio mal y estoy dolido. Piensan en sí mismo todavía. Es que este hermano dijo esto y eso me dolió. Jesús le hicieron cosas terribles y él no estuvo en esa forma. Mateo le hicieron cosas terribles y él no estuvo en esa forma. Los demás discípulos le hicieron cosas terribles y no estuvieron de esa forma. Yo no veo en la Biblia a alguien que se queje porque su hermano o hermana lo vio mal o no la saludó. Nuestra vida debe de ser una vida de verdaderos cristianos, que seamos capaces de poder soportar tantas cosas. El soldado de Cristo tiene que ser valiente. El soldado de Cristo debe de estar dispuesto a resistir el dolor. Mire que en el ejército humano, soldado flojo no es agradable en el ejército. Mucho más en la fila de Cristo. Imagínense si nosotros como cristianos: ay, esta hermana X me vio mal y yo no puedo resistirlo. ¿Qué clase de cristiano sería? Cristiano blandengue. Todo debilucho espiritualmente. Por eso es que hay creyentes que no han crecido, no han madurado, porque viven en una niñez espiritual. Todavía se enfadan porque alguien les dijo una palabra mal dicha. Puede ser. Y esto ocurre en la mayor parte de las iglesias del planeta. Gente que está en esta condición. Mi amado hermano y amigo, en conclusión, quiero decirte, tú que todavía no formas parte del pueblo de Cristo, Dios te está llamando en este día. Juan, Pedro, María, Pepito, Pepita, como te llames, Dios te está diciendo: ven, quiero salvar tu alma, quiero que dejes esa vida antigua, quiero darle sentido a tu vida, te dice el Señor en esta mañana. Ven, acude al llamado que te estoy haciendo en esta mañana, porque cuando tú quieras buscarme, si me dejas para después, ya no me vas a encontrar. Ya no estaré yo dispuesto. Hoy, que es el tiempo en que tú me puedes encontrar, yo te estoy llamando. Ven, te dice el Señor. Si dentro de este grupo de personas que hoy me está escuchando hay alguien que verdaderamente quiera arrepentirse, lo invito, amado amigo, que haga una oración que ya vamos a hacer. Y a los de la iglesia, Dios te está llamando, pero ya no a que te conviertas, sino que te está llamando a un verdadero arrepentimiento. Tú que eres pastor, tú que eres anciano, tú que eres cantante, tú que eres músico, déjame decirte, deja esa vieja naturaleza, conviértete a Cristo, vuélvete a Cristo, porque cuando Cristo venga, no vendrá por una novia manchada. Vendrá por una novia limpia y resplandeciente, que representa el estado puro del ser humano convertido a Cristo. Por eso invito a los hermanos y amigos que se encuentren en esta condición, haga conmigo esta oración. Padre, que estás en los cielos,
Grande eres, oh bendito Dios. Señor, gracias porque tú eres mi creador. Gracias porque me diste el ser. Gracias porque me haces este llamado. Pero Señor, te suplico en esta mañana que me perdones por todo lo malo que he hecho, por todo lo malo que he pensado, he dicho. Guarda mi vida, Señor, para que cuando usted venga me pueda ver limpio y resplandeciente, formando parte de su novia, Señor, y me pueda llevar con usted a las bodas del Cordero, a las moradas eternas, Señor. No esquives tu mirada de mi ser, Señor. Guárdame, Señor, de las garras del maligno. Sácame del mundo, Señor, y llévame contigo para habitar por toda la eternidad contigo, gozándome de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Amigos que me escuchan o hermanos de la fe que me escuchan, si necesitan ayuda, los invito a que me contacten a su hermano Marcos Martínez al número 2729-849. 2729-849. Llámenme, porque yo tengo tiempo para usted, no para el mundo. Amado amigo, vamos ahora a despedir este tiempo. Vamos a decirle al Señor: gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos y las personas que todavía no forman parte de tu pueblo, que hoy nos escucharon. Gracias por habernos permitido entrar en los hogares de todas las personas que nos están escuchando. Gracias por las personas que más adelante van a escuchar esta prédica, Señor. Gracias, Señor, porque se ha predicado tu palabra como usted manda, Señor. Solo soy su instrumento, Señor, dispuesto a obedecer sus instrucciones, Padre. Gracias, bendito Dios, por haberme dado el privilegio, el honor de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te pido por todos mis hermanos, por todos los amigos de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con todos. Nos despedimos, amigos y hermanos. Hasta la próxima oportunidad. He aquí su hermano Marcos Martínez, de la congregación El Remanente de Cristo. Una congregación que el enemigo quiere derribar, pero que no se derribará porque el Señor está con nosotros.